Muy buenos días a todas y todos. Reciban un cordial saludo desde la revista Chasqui y CIESPAL. Estamos aquí hoy para iniciar nuestro tercer webinar en el marco del lanzamiento de la revista 160, que celebra el centenario de Michel de Certeau. A esta revista la llamamos Reinventar lo cotidiano, narrar las resistencias y construir lo común desde Latinoamérica. Hoy nos acompaña José Antonio Villarreal Velázquez, que es parte del equipo coordinador temático de esta revista. José Antonio es doctor en Historia por la Universidad de Bielefeld, es profesor asociado del Departamento de Sociología de la Flaxo, Ecuador. Se ha desempeñado como director ejecutivo del Instituto de la Democracia, IDD. Es cogerente académico del Centro Avanzado de Estudios Latinoamericanos María Sibila Merian, y CALAS por sus siglas en inglés. Ha impartido seminarios de posgrado en las universidades de Chile, Leipzig y Bielefeld, y ha sido profesor invitado de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad de Guadalajara, México. Sus líneas de investigación y publicaciones están relacionadas a los campos de historia urbana y política, etnografía y acción colectiva y conflictividad social en Ecuador y América Latina. Les dejo con José Antonio. Hola, buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. Ya, buenos días a todos y a todas a quienes nos acompañan en este, me corriges, Rubén, pero es el tercer webinar que nosotros estamos teniendo actualmente para, digamos, promocionar, pongámoslo con esa frase, el dossier de la revista Chasqui que le hemos dedicado a la obra y al pensamiento de Michel de Certeau, la cual, como decíamos en alguna otra conversación que teníamos con los colegas con quienes habíamos coordinado el número, esta obra es todavía presente, es contemporánea y todavía nos interpela a pensar problemáticas de la actualidad desde lo que el mismo Michel de Certeau llamaría, ¿no es cierto?, este pensamiento rebelde. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a seguir, digamos, en la discusión con los autores y con las autoras que presentaron los textos para la revista y obviamente textos que son parte del dossier u otras partes de la revista Chasqui. El día de hoy nos va a acompañar de primera mano el autor Ramiro Segura. Ramiro es antropólogo y es doctor en ciencias sociales, además que tiene un postdoctorado por la Freie Universität en Berlín y actualmente es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, con sede en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales Universidad de San Martín. Él es profesor de estudios sociales urbanos en la misma universidad y profesor titular de Introducción a la Teoría Social en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una especialización y sus investigaciones giran alrededor de los estudios urbanos, de la segregación socioespacial, de los miedos urbanos, los imaginarios y cartografías de la ciudad, además de las desigualdades en las ciudades latinoamericanas. Como ven, Ramiro tiene una amplia experiencia en los temas que estamos tratando y Ramiro también entendería yo que por eso tiene, ya nos contará, una inclinación hacia el pensamiento de Certeau, hacia los andares, la ciudad en el pensamiento de Certeau, y yo diría, Ramiro, bueno, tú nos explicarás, hacia esa potencia heurística que el pensamiento de Certeau o que el pensamiento de Certeau tiene para pensar la ciudad como un laboratorio. Darás cómo imaginaste tu artículo, qué es lo que nos propones en ese artículo, pero bueno, vamos a escucharte primero y después vamos a intentar hacer
un diálogo. Diálogo, Ramiro, que aprovecho y te digo que no se quede aquí en el webinar, parece que tenemos más de un punto en común, así que aprovecho la oportunidad para citarnos posteriormente. Así que, Ramiro, bienvenido a este webinar de la revista Chasqui. Cuéntanos un poco de tu artículo, cómo lo pensaste, cómo usas Desertó. Digamos, te haría una pregunta un poco guía, ¿cómo usas Desertó para pensar la ciudad, el urbanismo, la vida pública en y desde América Latina, que ha sido parte también de nuestras indagaciones con los colegas en el dossier? Y bueno, te damos 15 minutos por regulaciones de la revista. Por mí sería más, pero por las regulaciones propias, 15 minutos, así que yo voy a irte viendo el tiempo. ¿Ya? Ramiro, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias a la revista Chasqui, a Rubén por la organización de este webinar y obviamente celebro fundamentalmente la convocatoria de hacer un dossier especial por los 100 años del nacimiento de Michel Desertó. Me parece que el número quedó realmente muy lindo, con una gran cantidad de contribuciones que creo que nos brindan como un mapa, una cartografía de la diversidad de aristas del pensamiento de Michel Desertó. Efectivamente, como decías, a mí en mi texto, que no voy a reponer aquí completamente, sino marcar algunas ideas, en mi texto me interesa particularmente la productividad de Desertó para pensar la ciudad, para pensar de modos novedosos y muy productivos la ciudad. Creo que Desertó efectivamente fue un pensador rebelde, es un pensamiento rebelde, y en el caso de los estudios urbanos, junto con otros autores, obviamente, porque el conocimiento siempre es como un proceso y un producto colectivo, pero colocó en el centro algo fundamental para cualquier tipo de sociología o de antropología urbana, que es colocar en el centro a los y las habitantes, a las prácticas cotidianas, a los andares por la ciudad. Y efectivamente, el artículo que yo envié a evaluación, siguiendo la propuesta de la revista Chasqui, tiene esa intención de qué manera la obra de Desertó nos ayuda a pensar de otro modo el urbanismo latinoamericano, qué otras aristas del urbanismo latinoamericano habilita a pensar y abre a indagar el pensamiento de Michel Desertó. Por supuesto, en convergencias, algunas simultáneas, otras posteriores, con ciertas tradiciones latinoamericanas de los estudios urbanos, ¿no? Estoy pensando ahí particularmente trabajos señeros en el campo de los estudios urbanos latinoamericanos, como La ciudad letrada de Ángel Rama, o Las ciudades y las ideas de José Luis Romero, perdón. Textos que son anteriores o casi contemporáneos al momento en que escribió Desertó sobre la ciudad. Como decías, sin ánimos de reponer completamente el artículo, me gustaría marcar dos cuestiones, ¿no? del trabajo que ustedes como futuros lectores, lectoras pueden hacer de mi texto. El primero es usar a Desertó para leer a Desertó, ¿no? Usar la idea de Desertó acerca de la lectura para justamente intentar comprender cómo Desertó lee, ¿no? Esa lectura desviada, como la llamó Roger Chartier en su ensayo sobre la obra de Desertó, en Escribir las prácticas, ¿no? Ese librito que se editó con algunos ensayos, algunos sobre Desertó. Creo que Desertó, obviamente sabemos que Desertó propuso la metáfora de la lectura como una práctica productiva, como una práctica que no era pasiva y que no necesariamente se adecuaba a los fines de adoctrinamiento que cualquier institución educativa, religiosa puede llegar a tener, y que en realidad en ese espacio, en ese vínculo del lector con el texto, del habitante con la ciudad, se generaban espacios productivos, creativos, intersticios que habilitaban otros caminos. Y creo que efectivamente Desertó también leía así, ¿no? Es decir, hay un esbozo, una teoría de la lectura, y hay también un modo de leer.
Y ese modo de leer productivamente otros antecedentes, en el texto que yo propuse y que felizmente se publicó en Chasqui, me detengo en las operaciones que Desertó hace con dos autores, ¿no? Dos autores contemporáneos a su propia obra, que son Henri Lefebvre, por un lado, y Michel Foucault por el otro, ¿no? Me parece que Desertó propone una apropiación creativa de dos ideas, al menos dos ideas muy fuertes que están en la obra de Lefebvre, ¿no? La primera es la cuestión del cotidiano. El cotidiano, no reducir el cotidiano, no reducir la vida cotidiana a una actualización de mecanismos sociales de dominación, sino pensar lo cotidiano como un lugar productivo, ¿no? Un lugar creativo, ¿no? De hecho, la idea de la invención. La idea de la invención y la idea, un conjunto de metáforas guerreras para pensar la vida cotidiana, ¿no? Hay estrategias, hay tácticas, hay ardides, hay escamoteos, ¿no? Es decir, que es un terreno creativo, productivo y también un terreno conflictivo. Y por el otro lado, la idea clave en toda la obra de Lefebvre acerca de que el espacio en general y lo urbano en particular no son un contenedor preexistente de la vida social, sino que son una de sus condiciones y uno de sus efectos, ¿no? La co-construcción de vida social y territorios, territorialidades. Me parece que fundamentalmente en la invención de lo cotidiano, Desertó se nutre por un lado de estas dos ideas de Lefebvre, ¿no? Cotidiano y producción del espacio. Y por el otro lado, la otra apropiación creativa, creo que más interesante incluso, que hace Desertó, es con la propia obra de Michel Foucault, ¿no? Muchísimas personas han quedado obnubiladas con las lecturas de Foucault acerca de la relación entre espacio y poder, ¿no? La ciudad de la peste, el gran encierro del leproso, y paradigmáticamente el panóptico, ¿no? El panóptico de Bentham como un modo de disciplinamiento. Pero me parece que lo más interesante de Desertó respecto de la obra de Foucault es el señalamiento que él hace también en un ensayo muy interesante que se llama Michel Foucault, un qui pro quo, la idea de que en la lectura, en la recepción de la obra de Foucault hay un malentendido, ¿no? Hay tomar una cosa por la otra, y que ese malentendido descansa en un desplazamiento de sentido. Allí donde Foucault escribió sociedad disciplinaria, mecanismo disciplinario, en general tendemos a leer sociedad disciplinada, ¿no? Cuerpos disciplinados. Creo yo que en ese intersticio entre lo disciplinario y lo disciplinado, en la posibilidad que asume Desertó de que la práctica de un espacio disciplinario no necesariamente conduce a la disciplina, en ese intersticio es en donde él va a trabajar, en donde él va a proponer una teoría de las prácticas que obviamente trasciende al urbanismo, pero que nos ayuda a pensar el urbanismo y a pensar una pregunta fundamental del urbanismo, que es la relación entre espacio urbano y vida social urbana, ¿no? De hecho, en el texto yo propongo, si de un lado está la columna Foucaultiana, ¿no? Esa columna Foucaultiana que tiene en el lugar, en la episteme, en el discurso, sus rasgos salientes, también uno podría imaginar que está también la columna desertoniana, ¿no? La columna que el propio Michel Desertó complementa y contrapone a la de Foucault. Si hay discurso, también hay prácticas. Si hay episteme, también hay metiz. Si hay lugar, hay espacio, ¿no? Es decir, y la columna de Desertó constantemente pensando no la evitación del poder, no la evitación de la dominación, cosa que no se puede hacer, sino el carácter productivo el carácter productivo de las prácticas sociales, y en el caso que a mí me interesa, el carácter productivo de las prácticas sociales urbanas. ¿Qué imagen nos da, para ir terminando estos primeros minutos que tengo, qué imagen nos devuelve Desertó sobre la ciudad y concretamente sobre el urbanismo latinoamericano? A mí me parece muy interesante que desde los años 40, 50, ¿no? Cuando se construye un campo regional de estudios sobre la ciudad en América Latina, muy vinculado con la teoría de la modernización primero y después con las críticas propias de la teoría de la marginalidad y de la teoría de la dependencia,
constantemente se puso el eje en el proceso de urbanización y en una pregunta muy importante que tenía que ver con los efectos de la urbanización en los procesos de modernización latinoamericanos, en la creación de periferias, de espacios segregados, de favelas, villas, asentamientos y demás. Sin desconocer la relevancia de esa agenda, una agenda que sigue viva hasta el día de hoy, ¿no? Yo diría que una gran parte de esos estudios socioantropológicos sobre el urbanismo latinoamericano tendieron a poner mucho más el peso en los mecanismos de dominación, desigualdad y separación o segmentación entre sectores sociales que en los modos en que la ciudad, el acceso al espacio público, la permanencia en el espacio, el uso de la ciudad es negociado, disputado, consensuado, ¿no? En los modos en que en sociedades y en ciudades altamente desiguales se dan entramados de convivencia, de coexistencia, de cohabitación, ¿no? Y me parece que la obra de Dessertó pone el énfasis precisamente en esas cuestiones, ¿no? Y eso la conecta tanto con una tradición previa de estudios latinoamericanos, y ahí pienso en Rama y en Romero, ¿no? Rama con la idea de la ciudad letrada, ¿no? Una ciudad, la ciudad como artefacto de dominación colonial primero, independentista luego, que es constantemente golpeada por una masa popular, por usos y sentidos y modos de vida que no encajan en el letramiento. Y en Romero, con su idea de las ciudades como lugares de encuentro, tensiones entre lo ideal y lo real, espacios de negociación, de integración, de disputa, que por supuesto, vía Dessertó, han resurgido en las agendas contemporáneas como un punto para pensar la ciudad y el urbanismo de otra manera. Bueno, dejo acá y cualquier cosa seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Todavía tenías 4 minutos, así que no te decía nada para que puedas desarrollar algunas de tus ideas. Muy interesante el artículo. Bueno, debo confesar que yo lo conocía también porque obviamente como coordinadores de la revista leímos el artículo y hay puntos de encuentro, me voy a permitir decirlo por unos minutos, entre lo que nosotros junto a Genevieve Galán escribíamos en este artículo en el cual también nosotros utilizamos Michel Dessertó para pensar Michel Dessertó, ¿no? Y uno de esos puntos de encuentro, puedo decir, Ramiro, es, digamos, este diálogo permanente que Dessertó tiene con sus contemporáneos. Tú lo has señalado muy bien, ¿no? Digamos, y con los más representativos de sus contemporáneos. Foucault es un nombre, digamos, sumamente conocido, famoso para la época, un autor aclamado en la Francia de los años 70 y 80, y el otro, aunque en nuestros medios, digamos, en las comunidades académicas latinoamericanas no es muy conocido ni muy utilizado, pero que para la época también era un referente intelectual en Francia, Henri Lefebvre, ¿no? Y otro que se te escapa, que es también interesante en la misma lógica, es Pierre Bourdieu. Yo creo que la obra de Dessertó, ¿no es cierto?, en ese sentido, tiene un diálogo con estos tres grandes autores, donde la virtud, podríamos señalarlo, Ramiro, al respecto, es que, desde mi punto de vista, Michel Dessertó encuentra los puntos ciegos de esta teoría, sea la teoría de las prácticas de Bourdieu, pongámosle un nombre, la teoría del poder de Michel Foucault, y la crítica a la vida cotidiana en el sentido del Lefebvre, ¿no? Y ahí yo quisiera comentarte más como para realmente hacer un diálogo acá. Me parece que una de las cosas que hace Dessertó, no sé cómo tú lo veas, que al momento de encontrar estos puntos ciegos en la teoría, Dessertó, aunque no textualmente, pero nos está proponiendo una mirada hacia los excesos. Y quiero decir con los excesos, ¿no es cierto?, sobre todo en diálogo con teorías que tienden a la estructuración,
las estructuras estructuradas en Bourdieu, la estructuración de los mecanismos de poder, de disciplinamiento en Foucault, y la estructuración capitalista de la vida cotidiana por parte de Lefebvre. Y ahí me parece que este pensamiento de los excesos, que también podría ser codificado como el acontecimiento, es parte de la obra de Dessertó para pensar la historia, la ciudad, e incluso, yo mismo digo, para generar una interpretación sobre lo político, ¿no? Como esos momentos de irrupción. No sé cómo lo ves tú para tomar ese hilo de discusión, cómo es tu interpretación al respecto, pero creo que hay una idea y después te puedo hacer otra pregunta. Bueno, gracias, José Antonio, por la pregunta y el comentario. Me parece súper lúcido, pertinente lo que estás señalando. Me parece que me gusta cómo lo formulaste, ¿no? La idea de encontrar puntos ciegos, es decir, cómo forzar el límite de una teoría, ¿no? E ir más allá de ella a partir de encontrar ese límite. Me parece que esa idea del punto ciego que traes describe muy bien para mí la operación intelectual, ¿no? Es decir, de estar constantemente leyendo a sus contemporáneos, quizás desde un lugar que históricamente fue más bien marginal en términos de jerarquías académicas, ¿no? Desertó en relación con, no sé, con el Collège de France y toda esa cosa. Desertó siempre en un lugar más subordinado o no tan visible y al mismo tiempo forzar, ¿no? Forzar los argumentos, encontrarle esos puntos ciegos. Y me parece buenísimo la idea del desborde, del exceso, del desborde, ¿no? Como que hay mucha más vida social, ¿no? Hay mucho más puntos de fuga que los que se pueden sistematizar en modelizaciones tipo estructuras, ¿no? Me parece que ahí hay algo. Es decir, coincidiendo plenamente con lo que tú dices, la idea de la propia enumeración que Dessertó hace constantemente cuando él intenta dar cuenta de la vida cotidiana, ¿no? El carácter multiforme de las prácticas, ¿no? Cierta idea de lo multiforme, la proliferación, cierta idea del no lugar, es decir, de que las cosas no están en los lugares donde las teorías a veces nos llevan a pensar, ¿no? No siempre está el preso en su celda, no siempre está, ¿no?, el texto ordenado. Y a mí me parece que esos dos movimientos que tú señalas me parece que describen muy bien esas operaciones. Efectivamente yo en mi artículo no trabajo con Bourdieu, pero que tiene un lugar muy, muy importante en su obra, ¿no? Y que incluso, bueno, efectivamente creo que incluso la crítica que Dessertó le hace a Bourdieu vinculado con las cuestiones de espacio es incluso aún más fuerte que la que podría hacerle a Foucault, entiendo, ¿no? Porque en alguna medida, si uno ve, por ejemplo, artículos paradigmáticos de Bourdieu como Casa Kabila, ¿no? En la Casa Kabila cada cosa tiene su lugar, ¿no? Cada cosa tiene su lugar, cada práctica tiene su tiempo, y es un poco lo que Dessertó, justamente por el acontecimiento, por la emergencia, por el desborde. Las prácticas, no hay ninguna sociedad donde las prácticas cotidianas estén reconciliadas plenamente con su espacio, ¿no? O que se adecúen plenamente al espacio en el que se despliegan. Ahí hay un desacople que me parece bien productivo en Dessertó. Lo que también me parece interesante es que contra algunas lecturas, ¿no?, que justamente por la crítica que Dessertó hace a los modos en que entendemos la lectura, o por las críticas que Dessertó hizo a los modos en que habitualmente se lee a Foucault, ¿no? A mí me parece que es interesante que Dessertó exculpa a Foucault, ¿no? No es culpa de Foucault, es culpa de sus lectores. Por eso, a veces, ese énfasis de Dessertó en el desborde, en el acontecimiento, en la no adecuación, ha llevado, a mi modo de ver, a lecturas que pierden de vista la dimensión de poder y dominación. Lo interesante de Dessertó es que para mí él nunca pierde de vista eso, ¿no? Que efectivamente hay capacidades creativas, que efectivamente hay cosas imprevistas que emergen, y al mismo tiempo eso no anula las sobredeterminaciones que muchas veces tiene la sociedad como gran mecanismo de dominación, ¿no? Para mí el ejemplo claro es en la lectura, ¿no? Cuando dice, bueno, la lectura también es productiva y al mismo tiempo se olvida, ¿no?
hay un juego ahí, se olvida de sí misma, no acumula bien. Me parece que hay una ecuación interesante de Desertó sobre cómo el poder, el capital, la dominación, no agota todo, y al mismo tiempo nos equivocaríamos si creyéramos que cualquier lector puede decir cualquier cosa de cualquier texto, ¿no? Ahí hay una tensión medio que organiza un poco el modo en que Desertó interpreta la vida social. No sé cómo lo ves tú, pero me parece que hay un punto. Hubo cierta recepción de Desertó que celebraba la creatividad de todos los consumidores, ¿no? Y yo creo que Desertó no dice exactamente eso. Le reconoce que hay capacidad, pero al mismo tiempo sabe que esa capacidad está socialmente condicionada, con ciertos límites, con problemas para acumular. No sé, me parece que hay un juego más sutil en su propuesta. Sí, sí, tampoco es un pensamiento que celebra todas las diferencias, ¿no? Yo creo que eso ya fue, eh, digamos, una lectura, no sé, multiculturalista de la obra de Certeau, y obviamente, al menos en mi interpretación o en lo que estamos conversando contigo, eso no hay, ¿no? Porque hay textos, digamos, y hay una perspectiva en de Certeau que puede darse los excesos, puede darse el acontecimiento, incluso cuando él está pensando en la toma de la palabra, ¿no? En el mayo del 68, en el mayo del 68, pero se dan dentro de un margen regularizado, establecido, que, digamos, desde la teoría social lo llamamos la sociedad. Está ahí, ¿no? Que emerge y aparece. Por eso, en el artículo que escribimos con Genevieve, entre otras cosas, nosotros tratamos de presentar a Michel de Certeau como un pensador de lo político, ¿no? En este diálogo, lo político como el conflicto, la irrupción, y la política como las instituciones, sus mecanismos y otros artefactos de gobierno. Pero de cierta manera él también dialoga con estos autores que pusieron digamos, esta división entre lo político y la política, pero con una salvedad. Es que, a diferencia de estos autores de una vertiente más filosófica, donde lo político parece emerger por fuera de lo social, en De Certeau lo político está dentro de lo social y lo interpela, lo mueve, lo vuelve frágil, ¿no? Que eso también me parece importante. Ahí uno podría hacer toda una reflexión de lo que en Michel de Certeau, lo social, la sociedad, y en otra terminología, la ciudad, es cómo se configura, ¿no? Esto me parece importante. Y allá es donde quiero ir, Ramiro, con otra pregunta para salirnos un poco, digamos, de la teoría, entre comillas, y aterrizar en la práctica, si esta división realmente existe, pero más pensado al momento contemporáneo, Ramiro, y ahí me gustaría escuchar tus impresiones. Es decir, ¿cómo ves la utilidad de la obra de Michel de Certeau para pensar las ciudades contemporáneas? Ciudades, ¿no es cierto?, que están atravesadas obviamente por, pongámosle en una terminología de Harvey, ¿no es cierto?, estas múltiples formas de acumulación por disposición, pero además ciudades atravesadas por lógicas de la aceleración, por dinámicas de hipercapitalismo, ¿no es cierto?, por dinámicas tecnológicas, como algunos llaman esto las smart cities, las ciudades inteligentes, ¿no? Ciudades que al parecer se han ido modificando en su estructuración, en su vida cotidiana, desde lo que fueron imaginadas en mediados del siglo XX para adelante hacia la actualidad. ¿Cómo le ves la utilidad de Michel de Certeau entonces para pensar estas ciudades que están atravesadas por cambios múltiples, diversos, tecnologías y tiempos avanzados? ¿Qué nos podría decir Certeau desde tu lectura? Muy interesante, súper interesante. Gracias de nuevo por el involucramiento ahí con el texto. A ver, yo creo que una cosa que me parece muy interesante voy a intentar responder así un poco en el aire, ¿no? Tomando el desafío que me hace José Antonio. Primero, la primera cuestión que me parece muy interesante es que incluso creo que hay cierta, y esto la verdad que surge a partir de tu pregunta, no está dicho en el texto, pero hay cierta cuestión que organiza el pensamiento de Certeau en torno a la ciudad, ¿no?
y su crítica a la ciudad, su crítica a la idea de la ciudad, ¿no? Es decir, hay una frase que a mí me parece muy, muy poderosa de Desertó, que es: el hecho urbano es anterior a la ciudad. Esa frase que tiene ciertos brillos enigmáticos, me parece muy importante. El hecho de que los seres humanos nos aglomerásemos unos con otros, ¿no? Intercambiásemos, construyéramos asentamientos de complejidad creciente, ese hecho urbano es anterior a la ciudad como idea moderna, ¿no? Como espacio legible, como grilla, como cuadrícula, ¿no? Y esa idea me parece que es una idea muy, muy interesante para pensar. De hecho, si nos fijamos en la discusión contemporánea acerca de la ciudad y lo urbano, en los últimos 40 años, en relación con lo que tú muy bien señalabas, ¿no? La aceleración, la desposesión, nuevos patrones de asentamiento de grupos humanos y de funciones y de usos, todo eso ha llevado a una discusión muy fuerte acerca de, bueno, sigue habiendo ciudades, es decir, seguimos viviendo en ciudades y pensemos, no sé, la inmensa cantidad de neologismos que se han creado. Postmetrópoli, ¿no? Eduardo Soya hablando de postmetrópoli. Suburbanismo global, dice Cale. Bueno, el propio Brenner, un poco siguiendo a Harvey y el propio Lefebvre, dice, bueno, hay que mirar procesos de urbanización y no ciudades, porque hoy el proceso de urbanización no lleva a producir ciudades, produce otra cosa. Y entonces creo que ahí hay un punto en el cual la vigencia de la obra de Certeau se torna bien productiva, epistemológicamente diría, porque él dice, bueno, no asumamos que la ciudad es algo que existe, ¿no? Sí. Lo que tenemos son hechos urbanos y lo que tenemos son prácticas urbanas. Para mí metodológicamente eso es muy importante, ¿no? Es decir, vamos a desplazarnos del concepto de ciudad al concepto de práctica urbana. Lo que tenemos son prácticas urbanas. Esas prácticas urbanas se entrelazan con economías de plataformas, ¿no? Esas prácticas urbanas llevan a dinámicas de migración y de establecimiento mucho más allá del centro de la ciudad. Esas prácticas urbanas están modificando el entorno, ¿no? Están modificando el entorno por múltiples agencias. Me parece que ahí hay un punto que me parece bien importante. Es decir, Desertó nunca fue, creo yo, ¿no? No se llevaba también con el concepto moderno ciudad, ¿no? Es decir, incluso en algunas de las definiciones que él da, es un artefacto visual, dice él. La ciudad es un artefacto visual, ¿no? Y para conocer la vida urbana tenemos que tomar cierta distancia de ese artefacto. ¿Y cuál es la mediación para tomar distancia de ese artefacto y de última volver a reconstruirlo como artefacto? Seguir prácticas, ¿no? Seguir prácticas. Y a mí me parece que la idea de práctica urbana, la idea también, otra idea que me parece muy productiva en Desertó para pensar la vida en las ciudades, que es la cuestión de la cuestión de su idea sobre los relatos, ¿no? Los relatos como herramienta metodológica, ¿no? Los relatos como herramienta metodológica que nos permite reponer un conjunto de prácticas, ¿no? Un conjunto de andares. Incluso creo que un poco su radical contemporaneidad tiene que ver con que Desertó, a diferencia de mucha de la sociología urbana y de la antropología urbana de la época, que siempre fue más de tomar lugares, ¿no? Un barrio, una aldea. Desertó incluso antes de lo que hoy se conoce como el giro de la movilidad, y que el giro de la movilidad, de hecho, lo reconoce a Desertó como un antecedente, prestó mucha atención a los flujos, a los andares, ¿no? A una vida urbana que está estructurada en torno al movimiento y a cómo se conectan lugares. No tanto algo que ocurre en lugares, sino algo que ocurre entre lugares, ¿no? Conectando lugares. Conexiones que obviamente pueden ser corporales y que hoy sabemos, quizás más que en la época de Desertó, que también son tecnológicas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay, digamos, resumiendo, su crítica más ontológica a la ciudad me parece que es un buen punto de partida para pensar el urbanismo contemporáneo. Partir del hecho urbano y no tanto discutir qué es una ciudad, qué no es, hasta dónde llegaría, ¿no? Porque hoy no sabemos hasta dónde llega la ciudad. Y después me parece que metodológicamente nos da unas puntas muy interesantes, ¿no? Centrarse en las prácticas urbanas, los relatos como potenciales herramientas para reconstruir algo de esas prácticas, ¿no? Me parece que hay un conjunto de cuestiones que ayudan a... Y bueno, y el carácter productivo de esas prácticas. Yo diría, pensemos que hoy por hoy
una parte muy importante, en el caso de América Latina, una parte muy importante de nuestras ciudades son producidas o coproducidas con un lugar central por parte de los habitantes, ¿no? Es decir, que al mismo tiempo que se da toda esa expansión tecnológica y demás, al mismo tiempo hay ciudades en América Latina donde el 50-60% de las viviendas fueron producidas por sus propios habitantes, negociando su estar ahí, ¿no? Su estar ahí, su hacer un lugar. Me parece que en todas esas cuestiones hay elementos para los cuales Desertó es un autor casi ineludible, diría yo. Muchas gracias, Ramiro. Gracias. Este es un diálogo abierto. Yo sé que ahí te puse una pregunta bastante amplia que dialoga con tu texto y va más allá del texto, pero justamente de esto se tratan estos webinars, ¿no? Que podamos promocionarnos, pero que también podamos dialogar, discutir a través y aprovechando la ocasión, ¿no es cierto?, que hemos, digamos, nos hemos articulado en torno a este autor tan rico, tan diverso, con un pensamiento tan, diríamos, salvaje en el mejor de los términos, rebelde y tan contemporáneo. Ramiro, te doy las gracias, reitero que no termine el diálogo acá, posteriormente nos ponemos de acuerdo para seguir dialogando. Ahora quiero dar paso a nuestro siguiente invitado que también escribió un artículo para la revista. Él es Alberto Ruiz Méndez. Alberto, ¿ya estás con nosotros? Solo dime que sí, de ahí te puedo presentar oficialmente. Sí, aquí estoy listo. Ya. Ok, entonces Alberto, permíteme presentarme. Yo soy José Antonio Villarreal, yo estoy como coordinador, editor de la revista junto a una colega connacional tuya, Genevieve Galán. Nosotros presentamos este dossier alrededor de la obra y de la conmemoración del centenario de Michel Desertó, en el que tú muy amablemente has participado también. ¿Quién es Alberto Ruiz Méndez? Él es doctor en filosofía, es candidato en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CITI, profesor investigador en el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada en la Universidad Anáhuac de México. Él es profesor de la asignatura de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, Alberto es coordinador del proyecto de investigación Narrativas Democráticas, avalado por la UNAM. Sus líneas de investigación se centran en problemas de democracia, comunicación política, populismo e identidades. Entre sus más recientes publicaciones se encuentra en coautoría con Ricardo Prado y Sofía Díaz el capítulo del libro Who is the People's Enemy? Performative Construction and Visual Representation Through Intelligence Artificial of the Otherness in the Political Communication of Presidential Discourse in Mexico. Esto fue publicado por Palgrave Handbook. Alberto, con esta breve introducción te damos la bienvenida y bueno, la idea sería que nos cuentes un poco tu texto, nos des algunas ideas generales y yo haría una misma, en mi rol de moderador, haría una misma pregunta, ¿no es cierto?, para introducir la discusión, o mejor cambiemos de pregunta y digamos, Alberto, ¿por qué traer a colación a Michel Desertó? ¿Dónde está tu interés en pensar problemas contemporáneos en y desde la obra de Michel Desertó? Cuéntanos un poco, en diálogo obviamente con tu artículo. Claro, bueno, primero pues muchas Alberto, gracias. una particularidad, 15 minutos. Sí, seguro, seguro. Okay. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, también muchas gracias por la publicación del texto. Y bueno, creo que sin duda mi encuentro con Michel Desertó va de la mano de su propio pensamiento. Es decir, yo me he formado en el pensamiento deductivo, por llamarlo de esa manera, en el pensamiento abstracto. Mi formación es exclusivamente en filosofía, aunque ahora estoy incorporándome, investigando temas de comunicación política. Pero bueno, siempre todos los temas sociales me habían interesado desde los conceptos, desde las teorías, desde las abstracciones. Esto que llamo el enfoque deductivo, ¿no? Y
Hace un par de años, 3 años, que mi colega y también coautor del texto, y que también en unos minutos estará aquí con ustedes, el doctor Ricardo Prado, me empezó a platicar acerca de Michel Desserteau, a invitarme a pensar a Michel Desserteau, a leerlo. Pues me encontré con le llamo yo, con un juego de Legos, ¿no? Es decir, creo que el principal valor del pensamiento de Michel Desserteau es ofrecernos un conjunto de ideas, de palabras, de intuiciones, que uno puede ir acomodando de diferentes maneras, a ir aplicando a diferentes contextos, y que sirven para darle sentido a esa diversidad, a esa realidad tan caótica, tan azarosa con la que a veces nos encontramos. Entonces, pues sí, un poco mi encuentro con Desserteau y la decisión de incluirlo en esta y otras investigaciones que hemos realizado, pues va, repito, un poco de la mano de su propio pensamiento, que es decir, como de manera furtiva, ¿no? Desserteau es un autor que se nos coló en estas investigaciones de esa manera, ¿no? Un poco por la puerta de atrás, por llamarlo de esa forma, pero que al permitirle la entrada, como dije hace un momento, pues nos arrojó una luz muy diferente a las concepciones tradicionales de pensar lo político, la política, y sobre todo la participación de la ciudadanía. Y entonces, en este sentido, el texto que escribimos el doctor Ricardo y yo, lo que hace es preguntarse por la manera, por las formas en las que las personas expresan su descontento hacia la democracia, y en particular la democracia mexicana, en el marco, primero, nacional, de una polémica que hubo por un intento de reforma al Instituto Nacional Electoral, que es el instituto que organiza las elecciones aquí en México, y segundo, por un contexto latinoamericano y mundial de desencanto progresivo con la democracia, ¿no? Entonces, de manera general, en el mundo, desde ya hace poco más de 15 años, se vienen reflejando formas, preocupaciones, desafecciones, desapego, ¿no? De descontento con la democracia. Y esas en Latinoamérica se han expresado en particular a través de movimientos sociales muy puntuales, sobre todo en países como Colombia y Chile, ¿no? Aquí en México, argumentamos en el texto que ese descontento global se canalizó a través de las elecciones presidenciales del 2018, en donde un partido autodenominado de izquierda, que es el partido Morena, y su en ese entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, lograron captar ese sentimiento de desaprobación por la democracia en México, y lo canalizaron a través del voto popular y ganando las elecciones. Luego, ya en el transcurso de sus decisiones presidenciales, el expresidente López Obrador impulsó una reforma a este instituto que mucha gente de la ciudadanía interpretó como un intento de desmantelar al instituto con el objetivo de perpetuarse él o su partido o quien fuera en el poder, ¿no? O sea, una tentación poco frecuente en los gobiernos latinoamericanos. Entonces, si bien es cierto que la reforma no avanzó hasta ese estado, hasta ese punto, y que hubo sucesión presidencial, ahí es donde consideramos que el pensamiento de Michel Desserteau toma relevancia. Porque si lo vemos en el gran panorama de la historia de México, esta marcha que analizamos en defensa del INE y en contra de estas reformas podría pasar desapercibida para las teorías deductivas, para las grandes teorías, por ejemplo, de los movimientos sociales como la de Sidney Tarrow, o para las teorías de la polarización política, que hoy en día son muy cultivadas en la comunicación política, ¿no? O sea, a lo mejor podrían pasar desapercibidas porque fue un evento muy coyuntural, muy puntual,
y que como dije hace un momento, a lo mejor no tuvo esa repercusión que tanto los actores que le echaron a andar como los que estaban en contra esperábamos, ¿no? Y sin embargo, el pensamiento de Michel de Desertot nos ofrece un conjunto, o al menos dos categorías, la de estrategia y la de táctica, para interpretar ese evento coyuntural en unas dimensiones simbólicas, en clave de resistencia, en clave de expresiones ciudadanas que, desde nuestro punto de vista, se escaparían si nuestra perspectiva, nuestro lente con el cual lo analizásemos, fueran estas teorías deductivas que buscan grandes conceptos y grandes conclusiones y explicar procesos sociales de gran calado, ¿no? Entonces, en el texto argumentamos, o bueno, más bien, de la mano de Michel Desertot, con Michel Desertot en mente, fuimos a la marcha, registramos los mensajes gráficos con los que los asistentes se expresaron su descontento por la reforma, su descontento por el presidente o su apoyo a la democracia. Y bueno, luego que ya en todo el proceso de análisis, que entre otras cosas también les contará mi compañero el doctor Ricardo, pues aplicamos los conceptos, sobre todo el concepto de táctica de Michel Desertot, ¿no? Como esta actividad furtiva, como esta actividad efímera, como esta actividad que no se deja atrapar por categorizaciones, abstracciones, conceptualizaciones, y que sin embargo expresan un quehacer, expresan un algo, un hacer, una emoción de quien las está ejecutando, ¿no? De quien las está performativizando. Y ahí es donde está lo valioso de estas expresiones, que hacerlas de abajo hacia arriba, pues nos permite estar alertas a esas pulsiones ciudadanas en este caso, ¿no? A esas pulsiones de protesta en este caso, que muy poquito a poquito a lo mejor y muy en chiquito, pero que sí nos van dando una idea del gran panorama acerca del apoyo y el descontento con la democracia. Y otra de las ventajas que tiene el pensamiento de Michel Desertot, pues es que precisamente nos permite centrarnos en prácticas concretas, ¿no? Pudimos haber analizado también como los cánticos que se hicieron durante la marcha, pudimos haber analizado la ropa de los asistentes, pudimos haber analizado incluso, porque los hubo, personas que dentro de la marcha estaban a favor del gobierno y traían sus propias consignas y sus propios carteles, ¿no? Pero bueno, decidimos centrarnos en los mensajes gráficos, es decir, pues como en las pancartas, ¿no? En las cartulinas pintadas, y a partir de ellas interpretarlas desde el punto de vista de la táctica, ¿no? Entonces, bueno, creo que con eso un poco abono a las dos preguntas iniciales. Y no sé si sobre esto me quieras plantear alguna otra cuestión o sigo ahondando en el texto del artículo. Alberto, muchas gracias por la intervención, bastante interesante. Tengo algunas dudas. Lo que quisiera preguntarte es si está con nosotros Ricardo o no todavía. Yo tengo entendido que está ya conectado el doctor Ricardo. Bueno, pues los dos teníamos en nuestra agenda nuestra reunión. Ayer lo comentamos. No sé si ande por ahí. Hola. Alberto, Sí. se perdió la señal unos segundos. ¿Estás? Sí, nos perdimos un poquito, pero aquí estoy. Ya, perdóname, te preguntaba si ya estaba el colega Ricardo con nosotros o no todavía. Yo tengo entendido que ya tendría que estar conectado, José Antonio. Yo creo que ya debería estar por ahí. No sé si tú lo puedas ver en... Porque mira, aquí. Si está Ricardo con nosotros, aprovecharía para... Tomás, le estoy enviando mensaje.
Alberto. Sí, Alberto, no, dime, ya dime. me confirman que Ricardo no está todavía con nosotros. Entonces, mira, por cuestiones de tiempo es una pena, no vamos tal vez a poder escuchar toda su reflexión, pero entiendo que ustedes trabajaron en equipo, así que Sí, tú nos estás dando gran parte del texto. Mira, yo aprovecharía como una pregunta a la investigación realmente, dos preguntas a la investigación que ustedes han realizado, hacer un comentario breve que me parece muy interesante esta entrada que ustedes hacen hacia el análisis de la acción colectiva y contenciosa, para citar a Tilly Taru y otras figuras que tú mismo mencionaste en tu intervención. Y desde ahí, ¿no es cierto?, podría tomar las mismas palabras que hacía yo en el diálogo con Ricardo, es decir, mirar los puntos ciegos de las formas de la acción colectiva, ¿no? Hay puntos ciegos que Michel Desserteau permite aclarar cuando estamos pensando sobre acción colectiva. Y eso me parece un aporte sustancial del texto de ustedes, bastante interesante. La otra, que te interpela a ti mismo sobre la cuestión de la mirada, ¿no? Tú empezabas diciendo, vengo de una formación del pensamiento más deductivo, y ahora te veo, por suerte, convencido que la inducción también tiene un valor fundamental de la mano de Michel Desserteau. Entonces, me parece que eso también es bastante relevante, justo para personas que están más involucrados dentro del campo de la ciencia política, las instituciones, ¿no? Estas miradas mucho más abstractas. Entonces, también creo que eso da una relevancia a tu texto y lo hace, por supuesto, más atractivo de leer. Te voy a hacer una pregunta que me quedaba a mí después de leer su texto, ¿no? Yo digo, Alberto, si bien es cierto que ustedes se enfocan en un episodio concreto de manifestación, de protesta, de acción colectiva, en los años, digamos, en los tiempos y en el espacio que tú localizas, eh, la pregunta sería, ¿no han hecho un seguimiento más histórico a la manera de rastrear el proceso? ¿Qué pasó con las personas que se involucraron en ese momento de acción colectiva? ¿Fueron cambiando sus tácticas en otros escenarios o en otros procesos de movilización? Eh, la pregunta, Alberto, ahí es como más desde un punto de vista historiográfico y de proceso. ¿Utilizaron a Michel Desserteau posteriormente para pensar estos problemas que ustedes están analizando en el artículo, o solamente les sirve, ¿no es cierto?, para ese acontecimiento en particular? Como les doy una pregunta un poco tramposa, pero es para justamente analizar la utilidad del pensamiento de Desserteau en estos procesos de acción colectiva en una perspectiva de largo aliento. ¿Lo hicieron, no? Y si no lo hicieron, Alberto, ¿cómo lo ves tú? ¿Nos serviría? ¿No nos serviría? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, yo creo que en general el pensamiento de Michel Desserteau, como decía hace un momento, es una caja de herramientas que, si uno sabe identificar bien cómo es el, el- el tornillo y el desarmador, ¿no? Entonces va a funcionar, vas a poder armar el mueble, ¿no? Entonces yo veo el pensamiento de Desserteau así, como una caja de herramientas, ¿no? Un conjunto de conceptos, de ideas que te permiten analizar realidades, y que, si encajan, van a encajar muy bien y van a permitirte encontrar estas formas de hacer alternativas, estas formas de hacer cotidianas, en las que las grandes teorías parecen no poner atención. Ahora bien, nosotros no hemos hecho el seguimiento concreto de los asistentes, ya sea individuales o colectivos, a la marcha, ni tampoco acerca del tema. Esto más por una razón coyuntural de nuestro país que por falta de ganas. Este movimiento, como dije hace un momento, en realidad fue muy, muy puntual. Solamente hubo dos marchas, una en febrero del 23 y la otra en noviembre, diciembre del 22. Y aunque tenemos la evidencia grabada en video y en fotografía, eh,
es difícil que nos creyesen o argumentar que esta fue una marcha como 90% ciudadana. O sea, este es un evento que no se va a repetir. Y entre otras cosas, ¿por qué no se va a repetir? Porque el otro 10%, que eran organizaciones civiles, partidos políticos y ciudadanos ya más organizados, son los que han estado cooptando el espacio público ya con otro tipo de protestas, que no han alcanzado para que la ciudadanía salgamos, como en esas dos marchas, a expresar nuestro descontento o nuestro encantamiento con la democracia. Entonces, ese ha sido el problema y por el cual no le hemos podido dar un seguimiento histórico. Si hoy quisiéramos hacer este tipo de enfoque con alguna marcha, con alguna forma de protesta de los temas actuales que hay en nuestro país, nos toparíamos con que hay una cooptación por parte de estos grupos ya más organizados de política para la expresión del mensaje. Y como ejemplo les puedo mencionar la llamada Marcha de la Generación Z. Yo fui a la primera que se organizó de manera, digamos, más o menos orgánica. Y en la segunda, que ya fue de convocatoria nacional, por llamarlo de esa manera, o sea, lo que menos había era Generación Z. O sea, te lo digo así, ¿no? O sea, había organizaciones civiles de hace un buen de tiempo, partidos políticos de hace un buen de tiempo, o sea, gente que de Generación Z no teníamos ni el apellido, vamos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado un poco con el tema de la protesta, que ese fue un evento muy, muy específico, ¿no? Y por eso no le hemos podido dar seguimiento. Entonces, ahora bien, eso no implica que el tema de Michel Deserto y de sus categorías nos pueda servir para analizar estos movimientos, ¿no? Ahora que me lo estás preguntando, pienso que podría ser una vía fecunda el análisis de alguna movilización impulsada por el Estado y preguntarnos, pues, cuáles son las estrategias estatales, ¿no? que se utilizan para comunicar algún tema social. Viene, por ejemplo, el 10 de mayo, que pues, más o menos es el día en que casi todos los países celebran el Día de la Madre, y cae en domingo aquí en nuestro país y seguro habrá alguna movilización de las madres que buscan a las personas desaparecidas en nuestro país, y entonces ahí tenemos otro buen terreno para la investigación. Entonces, en este sentido, es como nosotros vemos el aporte de Michel Deserto, ¿no? Es decir, como un marco de pensamiento que nos permite fijarnos en aquellas prácticas, en aquellas acciones, en aquellas expresiones discursivas que son los que nos interesan a nosotros, que no necesariamente corresponden a una gran narrativa hegemónica, teórica, deductiva, pero que sí son expresión de un sentimiento citadino, colectivo, cotidiano, ¿no? Y entonces un poco va por ahí. Entonces, por un lado es un poco difícil darle seguimiento a los temas sociales en México por esta cuestión de que el mensaje ha sido cooptado, pero eso no implica que el pensamiento de Michel Deserto nos pueda dar herramientas para analizar las diferentes formas de expresión. Muchas gracias, Alberto, por la pregunta. Yo sé que es parte del texto y no lo es, pero muchas gracias por la respuesta y tu generosidad, sobre todo en intentar responderla. Yo con esta intervención quiero solo mencionar, hay un comentario en el chat, sobre todo en la transmisión de YouTube, de un usuario que dice @hechos imaginarios, y esto me parece que es más para la primera intervención que teníamos con Ramiro, bueno, pero tal vez te puede también servir, Alberto, que dice: hoy en día sobre lo urbano, lo más vanguardista es lo que propone Armando Silva con los imaginarios urbanos. Ahí tendremos que armar otro diálogo, ¿no es cierto?, también con Michel Deserto, su idea de táctica en relación a los imaginarios urbanos y este debate que es también tan rico, tan
interesante dentro de, bueno, de una parte de la teoría social y lingüística también en algún momento de los años 80 y 90. Pero bueno, quiero agradecer al equipo de CIESPAL por toda la infraestructura tecnológica que ponen en operatividad para llevar a cabo estos webinars. Y también, una vez más, agradecerte, Rubén, y a todo el equipo de CIESPAL, y a través tuyo a Daniela también, por la oportunidad de abrir la publicación, el diálogo y estas discusiones sobre el pensamiento de Michel Desserteau. Agradecer a Ramiro Segura, que estuvo con nosotros en la primera parte de la conversación, y después a Alberto Ruiz Méndez, y a través tuyo, Alberto, a tu colega que lastimosamente no pudo estar, pero tendremos la oportunidad para conversar con Ricardo Prado. Digamos, ambos autores, o estos dos últimos autores, también escribieron para la revista y son lo hicieron en coautoría. Oigan, muchísimas gracias. Un buen diálogo siempre deja más preguntas que respuestas, y creo que aquí hemos puesto algunos temas para discutir y algunas preguntas para, ojalá, resolverlas en algún momento del tiempo. Rubén, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas que se conectaron y que nos siguieron en este diálogo a través de los canales digitales de CIESPAL. Y bueno, esperamos tener otra oportunidad. Sí. Solamente antes de cerrar, gracias José Antonio por todo el trabajo realizado, al equipo coordinador temático que ha hecho posible llegar a la publicación y poder tener la selección que tenemos, ¿no?, en la revista, ¿no?, de autores, de trabajos. La semana que viene, el miércoles 11, a la misma hora, a las 10, tendremos el último webinar. Los artículos que se van a revisar uno es de Andrea Calderón Villarreal, y su artículo es Costuras bioculturales y tácticas cotidianas, investigación-creación, el caso de un laboratorio textil campesino en INSA. Luego tendremos a Diego Rivas. Él ha planteado un artículo acerca de la gramática insurgente Shuar, territorio, táctica y estrategia de lo común. Finalmente tendremos a Ricardo Navamurcia. Su artículo es Lo hiponémico y protésico de los archivos, una lectura de la operación historiográfica. Listo, eso sería les anticipo lo que vamos a ver la semana que viene. Nuevamente, muchísimas gracias a los autores, a la audiencia, y nada, una buena semana. Una buena semana, gracias, y un gusto, Ramiro, Alberto. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Rubén. Un gusto, Ramiro. Abrazos.